7 y vamos a leer el versículo 18. Jueces está adelante del libro de Josué. Jueces capítulo 7 y vamos a leer el versículo 18. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 7, versículo 18. Ya lo encontraron, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Hasta ahí vamos a leer la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, estar en este lugar para poder, Señor, celebrar a ti y darte toda la gloria y la honra, Señor. En esta mañana presentamos, Señor, delante de ti nuestras vidas y esperamos, Señor, que tú traigas una palabra para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Te pedimos, Señor, por todos los congregados para que puedan recibir lo que necesita cada uno, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida y por la oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por Jehová o por Gedeón, ese es el tema de esta mañana. Gedeón fue uno de los jueces de varios que aparecen en el libro de los jueces. Es uno de los jueces bastante conocidos, al igual que Sansón, al igual que Jefté. Y en el capítulo 6, 7 y 8 se habla sobre la opresión de los madianitas contra Israel. Se dice de que los madianitas eran una nación muy terrible que le robaba todo al pueblo de Israel. Le robaba el trigo, le robaba la cebada, de tal manera que los israelitas, por hacer lo malo en este periodo que cubre, según algunos, unos 400 años, desde la muerte de Josué hasta el último juez de Israel, que fue Samuel. Todo este periodo estuvo marcado por una, podríamos decir, situación complicada en el pueblo de Israel. Este periodo de tiempo que cubrió todos los jueces estuvo marcado por una desobediencia total del pueblo de Israel. Y pues este periodo, aunque fue marcado por jueces, podríamos decir que los jueces no eran los servidores que Dios realmente quería. Pues los jueces eran usados por el Señor, pero hacían bastantes cosas que no eran correctas. Y pues Dios a alguien tenía que usar en este tiempo. Y nosotros vemos personajes como Sansón, como Jefté, como este mismo Gedeón, que aunque eran servidores de Dios y tenían temor de Dios, realmente hicieron algunas acciones que no eran correctas. Nos encontramos con Gedeón. Cuando Dios lo llama, le dice: varón esforzado y valiente. Y pues Gedeón responde: si de verdad Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estamos pasando esta situación?, dice Gedeón. Entonces, nosotros vemos a Gedeón que cuando Dios lo llama, comienza a pedir una serie de señales. Gedeón comienza a pedirle al Señor que si de verdad está con él, le diga o le muestre, y así, de tal manera que se convierte en un juez
con bastante miedo. Y pues obviamente al ponernos en los zapatos de Gedeón, no era fácil la situación, pues los madianitas y todos los que se unieron incluso con él, eran una nación extremadamente poderosa. Entonces, pues Dios llama a Gedeón y en el capítulo 6 se narra toda esa narrativa de cómo Dios lo llama. Y en el capítulo 7 ya se narra específicamente la victoria y cómo Dios da esta victoria al pueblo de Israel por medio de Gedeón. Nosotros vemos aquí un aspecto, porque cuando se analiza toda esta historia, toda esta forma en que Dios libra al pueblo de Israel por medio de Gedeón, uno notará que realmente pues hay mucho de qué hablar, hay bastante que la historia nos puede servir para predicar, no solamente un mensaje, sino para hacer muchos estudios, etcétera. Pero entre todas esas cosas, a mí me llama bastante la atención esa manera en que el Señor le da la victoria al pueblo de Israel por medio de Gedeón y cómo lo hace. Y a mí me gusta porque Dios siempre que va a dar la victoria, Él siempre busca una manera. La Biblia menciona de que el Espíritu Santo llenó la vida de Gedeón y él tocó, dice, una trompeta y se reunieron 32,000 soldados listos para ir a la batalla contra los madianitas. Los madianitas a su vez estaban unidos con otras naciones y la Biblia dice que iban a atacar al pueblo de Israel y dice que estaban tendidos como la arena a la orilla del mar. O sea, hermanos, si Gedeón llevaba 32,000, los madianitas no eran 32,000, eran muchísimos más y eran una unidad dispuesta a atacar a Gedeón, a atacar a todo el pueblo de Israel. Pero llama bastante la atención de que el Señor comienza a seleccionar y a hacer la estrategia correcta para destruir a los madianitas junto con los demás pueblos. Y nosotros aquí vamos a ver algunos elementos esenciales en esta historia, que son 3 reflexiones las que vamos a ver específicamente, que enmarcan que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios poderoso. De hecho, la forma en que el Señor le da la victoria al pueblo de Israel con Gedeón es totalmente diferente a como lo hace por medio de otros jueces, por medio de otros reyes, de tal manera de que el Señor es creativo a la hora de dar la victoria en diferentes momentos. Y con Gedeón tuvo su propia peculiaridad, su propio estilo, su propia forma. No necesariamente porque el Señor lo quería hacer así, sino por la figura de Gedeón. Y por eso usted va a notar por qué se llama el tema así, por Dios o por Gedeón. Vamos a ir viendo entonces estas 3 reflexiones, y la primera reflexión que vamos a ver en esta mañana sobre este tema es que Dios no necesita bastante para hacer mucho. Dios no necesita bastante para hacer mucho. Si usted recuerda, le dije que los soldados que fueron con Gedeón fueron 32,000. Pero la Biblia dice de que el Señor no quiso darle la victoria a Israel con esa cantidad de soldados por una razón bien importante. Si Gedeón iba a enfrentar a los madianitas con 32,000, iba a estar claro de que la victoria quien se la iba a llevar eran esos 32,000. De tal manera de que el Señor le dijo a Gedeón: mucha gente va contigo. Para que yo les dé la victoria, no necesitas o no necesitamos 32,000. Entonces ahí estaba claro que la victoria no iba a ser de Gedeón ni de su ejército, sino que la victoria iba a ser del Señor. Y el Señor no necesitaba 32,000 para darle la victoria al pueblo de Israel.
Entonces hace pasar por dos procesos a ese ejército de 32,000. Y el primer proceso es el siguiente. El Señor le dijo a Gedeón: dile a esos 32,000 que todo el que tenga miedo, dé un paso al frente. ¿Y cuántos cree usted que dieron un paso al frente de esos 32,000? La Biblia dice que 22,000 dieron un paso al frente. Usted pensaba que iban a ser unos 100, unos 300, unos 500. 22,000 dieron un paso al frente. Y dijo Gedeón: todos los que han dado un paso al frente, váyanse para la casa si tienen miedo. Y se fueron para la casa. Se fueron cada quien a su lugar. Entonces, de esos 22,000 quedaron 9,700. Entonces, el Señor le volvió a hablar a Gedeón y le dijo: son muchos todavía. Para que yo le dé la victoria al pueblo, no necesito 9,700. Así que vamos a hacer pasar al pueblo a un segundo proceso. Llévalos al río. Llévalos al río, y en el río yo te voy a mostrar. Y si yo te digo que estos no van a ir, no van a ir. Y si yo te digo estos van a ir, van a ir. Entonces fueron al río y los soldados fueron a tomar agua. Estos 9,700 fueron a tomar agua, y mire usted qué interesante, que de estos que quedaron de los 22,000, dice que 300 no se agacharon, sino que solamente se inclinaron y sacaron agua con las manos y se la llevaron a la boca. O sea, las dos formas en que tomaron agua fue que unos se arrodillaron para tomar agua y otros solamente en posición. De hecho, esa es una posición de soldado, y es de que solamente alcanzaban el agua y siempre seguían pendientes del enemigo. 300 personas lo hicieron así, pero el resto, que se les llama lerdos, o sea, porque lerdo es una persona desconfiada. El resto de personas que no fueron los 300 que se arrodillaron, si el enemigo llegaba de la forma en que lo hicieron, era una lerditud, o sea, era una desconfianza totalmente, no de un soldado. Porque un soldado, aún para comer, no come como nosotros. Aún para tomar agua, no toma agua como un civil. Él siempre está como, siempre está vigilante, siempre está pendiente. Entonces dijo Dios a Gedeón: todos esos que se han arrodillado para tomar agua, esos no están preparados para ir a la batalla. Todos se van a ir para la casa. De 32,000 soldados, Gedeón solamente se queda con 300. Entonces le dijo Dios a Gedeón: con estos 300 vamos a vencer a los madianitas. Pero no es la idea aquí de contarles a ustedes toda la historia de la victoria, sino en eso que Dios hace. Y como estamos viendo en primer lugar de que Dios no necesita bastante para hacer mucho, en esta reflexión diremos lo siguiente, y es que la seguridad que Gedeón tenía estaba en su ejército. O sea, es normal, hermanos, de que en aquel tiempo antiguo la seguridad que tenían los reyes y tenían las naciones estaba en su ejército. Y de eso se puede decir mucho. Por ejemplo, el hecho de que cuando nacía niño en una familia era una felicidad, y cuando nacía mujer pues no era tanto una felicidad, radicaba en eso. Que cuando nacía niño, ese niño iba a ser un futuro guerrero. Y una mujer no era guerrera, las mujeres no iban a la batalla en aquel tiempo. Hoy sí, vea, en los ejércitos uno ve que hay mujeres que son soldados, pero en aquel tiempo no, las mujeres no iban a pelear. Por lo tanto, que naciera una mujer no era la gran cosa, pero cuando nacía un niño, ese niño sí podía ir a la batalla. Por lo tanto, era una alegría. Además de eso, una nación tenía poder de acuerdo al ejército que tenía. Por eso usted recuerda
en la lectura que hemos venido haciendo, que el Señor dijo, yo me voy a glorificar en el faraón y en su ejército. Porque cuando el ejército del faraón quedó metido en el Mar Rojo y solo quedó el faraón, Egipto quedó desarmado totalmente. El Señor le quitó todo y Egipto fue vencido cuando al final todo su ejército quedó en el mar. Entonces, cuando el ejército era numeroso, la nación se sentía poderosa. Entonces, ¿cómo se sentía Gedeón que el Señor le haya quitado miles de soldados? Se sentía, ya era miedoso. Y con 300, ¿cómo cree que se sentía? Más miedoso. Y hay un escritor muy bonito que dice de que que Gedeón le dijo a sus soldados, den un paso al frente todos los miedosos. Y ya vimos de que 22,000 dieron un paso al frente. Pero hay un comentarista que dice, pero el problema era que Gedeón también estaba al frente. O sea que dieron un paso al frente donde estaba el miedoso. Entonces, pero la cosa es esa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios aquí hacer? Lo que quiere es demostrar, como siempre lo ha hecho, que no necesita mucho para hacer bastante. Entonces, reducir el ejército significaba aumentar la vulnerabilidad. Escuche eso. Reducir el ejército a 300 era aumentar la vulnerabilidad de Gedeón y de todo Israel. Pero a Dios no digamos que es que le gusta o que le encanta, ¿verdad? Pero a Dios le agrada glorificarse con una persona que tiene miedo. Y ustedes recuerdan de que en muchas historias de la Biblia Dios ha obrado con gente que tiene miedo. Dios ha obrado con personas que son vulnerables. O sea, eso se lo dijo el Señor al apóstol Pablo cuando le dijo, quítame este aguijón. Y le dijo, bástate de mi gracia, pues mi poder, le dijo el Señor al apóstol Pablo, se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Es por eso que cuando usted más débil se sienta, más vulnerable se sienta, es cuando usted siente que su humanidad ha bajado. Porque a Dios primero le agrada bajar los ánimos del ser humano, bajar la soberbia del ser humano y bajar toda esa autoestima que está radicada en la inteligencia militar. Entonces, Gedeón con 300 soldados sabe muy bien que no es nada. Y Dios lo reduce a esa cantidad por eso. Usted nota que es un principio de Dios. Y ahí vamos a hablar de eso, ¿va? Es un principio de Dios. ¿El qué? El tema de hacer de lo poco mucho. ¿Cuántos peces y cuántos pescados habían cuando el Señor alimentó a 5,000? ¿Cuánto había? No había lo necesario, pero de lo poco Dios hizo muchísimo. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho siempre. O sea, que el Señor ha hecho de lo poco mucho. Gedeón debía permanecer militarmente débil. O sea, porque si no el Señor le hubiera dado la victoria a él con esos 32,000 soldados. Pero para el Señor era importante, y aquí va ya dándole idea al tema, que se va a aclarar muy bien en la tercera reflexión. Para el Señor era muy importante que Gedeón se mantuviera militarmente débil, porque el Señor conocía el corazón del faraón. Hermanos, Dios conoce el corazón de nosotros. Y de acuerdo a cómo es nuestro corazón, así el Señor trata con nosotros. El Señor no podía llevar a Gedeón con 32,000 porque conocía su corazón. Y ya lo vamos a ver por qué. Y yo creo que lo mismo sucedió también con el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, si ya lo leyeron, porque ya pasamos por ahí, el Señor le dijo a Moisés de que no podía llevar a Israel camino de 3 días a la tierra de Canaán porque se iba a encontrar con los fariseos. Porque el Señor conocía el pueblo de Israel, conocía su corazón. Y dijo Dios, se van a desanimar cuando vean a los filisteos. ¿Quién cree usted que eran los filisteos?
Nada más y nada menos que una nación que controlaba ejércitamente hablando una gran propiedad o una gran cantidad de terreno del desierto. O sea, eran expertos en la batalla los filisteos y eran terribles para masacrar a sus enemigos. Y si se encontraban con Israel con esa fe que llevaban, no, dijo Dios, se van a desanimar. Mejor llévalos camino al Mar Rojo, ahí yo me voy a glorificar. Hermanos, y fue real. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Y yo cuando me pongo a pensar en esta reflexión de que Dios no necesita bastante para hacer mucho, pienso en lo que Dios ha hecho con nosotros como iglesia. Que nunca las cosas se han hecho en esta iglesia porque todos quieren, porque todos están dispuestos. Siempre Dios lo ha hecho porque Él no necesita mucho para hacer bastante. Y todo lo que Dios ha hecho, los proyectos que se han realizado en esta iglesia, no es porque todo mundo ha estado interesado. No es porque todo mundo ha estado dispuesto. No, han habido una gran cantidad de personas que ni se dan cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Pero aún así, Dios ha hecho mucho. Y creo que el Señor quiere seguir haciendo mucho. Y nunca lo va a hacer porque un montón, porque 32,000 estén dispuestos, porque toda la iglesia esté dispuesta. Si eso fuese así, Dios no hubiera hecho nada en la historia del cristianismo, porque no todos han estado siempre dispuestos. Entonces debemos de entender eso, que este es un principio de Dios. Dios no necesita bastante para hacer mucho. En su casa Dios puede obrar, no porque todos estén de acuerdo, sino porque uno o dos estén dispuestos. Dios lo va a seguir haciendo así. La segunda reflexión dice que la falta de fe produce en los hombres el deseo de alimentar la superstición. Para ello quiero que leamos el versículo 10, que dice así: y si tienes temor, le dijo Dios a Gedeón, de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Hasta ahí la lectura. Dice la historia de que Gedeón no estaba convencido de que Dios le iba a dar la victoria. Si uno lee en el capítulo 6, Gedeón le pidió 3 señales a Dios. Y Dios se las dio. O sea, en ese sentido, con eso, Gedeón hubiera estado totalmente entendido de que Dios le iba a dar la victoria. Pero no le bastó con eso. Ustedes ven que lo hizo pasar 3 veces, en 2 procesos con el ejército que tenía. Y Dios le dijo claramente, con estos 300 hombres te voy a dar la victoria. Pero Gedeón tenía miedo. Le seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo señales a Dios. Entonces, cuando ya llegó el momento de ir a la batalla con esos 300, que los madianitas estaban listos para ir a atacar con las naciones aliadas que venían, el Señor le dijo a Gedeón, yo te voy a dar la victoria. Pero sabía Dios que Gedeón todavía tenía miedo. Entonces le dice en el versículo 10, si tienes miedo, y cuando le dice si tienes miedo, ¿verdad?, le está diciendo porque sí lo tiene, porque sí no está seguro él todavía. Ve, le dice, con tu siervo Fúa, ve al campamento de los madianitas. Lo que le está diciendo Dios a Gedeón es que vaya como en estilo de espía por la noche, a ver cómo está el ambiente donde los enemigos están. Ve, le dice, ve
y oye lo que están hablando ahí. Entonces se va Gedeón con su siervo Fúa y llega y dos centinelas por la noche están hablando. Y oiga usted lo que están hablando. En ese momento un siervo le está diciendo al otro, fíjate que yo tuve un sueño. Y en el sueño que yo tenía, veía descender por la montaña rodando un pan de cebada. Y ese pan de cebada venía rodando y pegaba con una de nuestras tiendas y la derribaba. Entonces viene el otro, eso lo está oyendo Gedeón. El otro que está en la noche, centinela, y le dice, eso significa que Gedeón viene a atacarnos y nos va a derribar. Oí bien, o sea, le estaba dando como interpretación al sueño que tenía. Cuando Gedeón oyó eso, salió corriendo y dijo, el Señor nos ha dado la victoria. Entonces, se va Gedeón, suena la trompeta, prepara a sus 300 soldados y los divide en escalones de 100. 100, 100 y 100. Listo, Gedeón. Hasta ahí dejemos eso. ¿Qué puedo ver yo aquí? ¿Qué se puede contemplar? Que Gedeón era un hombre pide señales. ¿Y fue Dios quien le dio esa señal? Sí, hermano. Fue Dios quien le dijo que fuera. Fue Dios quien le dijo que analizara lo que estaba pasando. Pero Gedeón alimentaba mucho lo que ustedes ven ahí en pantalla, que se llama la superstición. ¿Qué es la superstición? Son aquellos cristianos que solo viven con señales. Superstición es aquellos que todo el tiempo, háblame Señor, háblame por palabra, háblame por sueño, cuando ya la Biblia ya tiempo nos ha hablado. ¿Entendemos eso, hermano? Son la gente que solo pide señales. Y Jesucristo lo dijo, esta generación, dijo, solo señales pide. Pero no les será dada más que la señal de Jonás. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? Hay mucho pueblo evangélico pidiéndole a Dios que le dé sueño, pidiéndole a Dios que le revele. Háblame, Señor, háblame por tu siervo. Y hay gente que pasa y desea que le pongan la mano. Así dice el Señor. Eso es alimentar la superstición. Yo le pregunto, cuando Dios le dijo a Noé que iba a llover, ¿cuántas señales le pidió? ¿Cuántas señales le pidió Dios a Noé? Ni una. Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela a un lugar que le iba a mostrar, ¿cuántas señales le pidió Dios a Abraham a Dios? Por eso es que esos hombres eran de fe. Entonces, así hay mucha gente que dice, quiero ver. Y ve usted que eso no es malo. No es malo que usted diga, fíjese hermano, pero el Señor me habló a mí, hermano. Está bien, a mí también Dios me ha hablado. Pero no necesito que me hable para creer que Él está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Pero la gente pudiera decir, mire, pero que vamos a ver, que Dios revele, pues, y que no es malo, hermano. No estoy diciendo esto, porque fue Dios quien le dijo en el versículo 10 a Gedeón, si tienes miedo, anda. Si tienes miedo, ve, anda a oír lo que habla. Y te vas a sentir bien. Y así lo hizo Gedeón, ¿verdad? Gedeón fue. O sea, para cualquiera aquí, en este caso, hay señales. Si usted quiere pedirle señales a Dios, Dios se las puede dar. Pero el problema es que no todas las veces Dios le va a hablar a usted. No todas las veces Dios le va a decir. Dice que hace poco, hermanos, yo tuve un sueño sobre una situación y a mí me encantó el sueño que yo tuve. Amanecí, se me olvidó, pero luego el Señor me lo recordó. Y ese no se me olvida, o sea, ese no se lo digo a ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que es Dios. Yo en su momento lo voy a mencionar. Pero la pregunta, ¿por qué les estoy diciendo esto? Hermano, ¿por qué nos dice eso? Y ni si nos van a contar el sueño. Porque yo le tenía fe a Dios sin necesidad de que el Señor me diera ese sueño. Y el Señor me lo dio y pues yo estoy gloriosamente alegre por eso. Muy bien, pero no necesitaba eso.
Es como la gente que viene a creer en el infierno hasta que Dios la lleva y siente el humo y la gran llama y dice, yo lo vi, yo lo vi. Y si yo no necesito ir para creer que existe, la palabra del Señor dice. ¿Cuántos creen eso, hermano? La palabra del Señor lo dice. Por eso hay aquí diversidad. En este caso, si tienes miedo, anda. Si tienes miedo, anda. Entonces Gedeón va, oye y dice, sí, Dios nos va a dar la victoria. Sí, miren lo que dice y va. Pues sí, pero eso el Señor ya se lo había hablado. No le había dicho que le iba a dar la victoria. Desde el capítulo 6 que lo llamó, le dijo, tú vas a vencer a los madianitas. No hubiera habido necesidad ni que le pidiera 3 señales, ni que lo llevara al río, ni que le seleccionara 300. La gente que no tiene fe, le gusta alimentar la superstición, le gusta alimentar esas ideas fantásticas de que yo vi en la noche, yo sé que Dios está conmigo. Hermano, la fe es la razón. Abraham y este hombre llamado Noé eran hombres de fe. Eran hombres que creían. Dios le dijo a Noé, va a llover. Y Noé no anduvo diciendo, Señor, dame una señal. Te voy a mandar una palomita y tú la matás y yo voy a creer. Porque así era Gedeón. Con el vellón, ¿se recuerdan? Dios le dijo a Gedeón, a Dios, Señor, aquí está este vellón. Para los que no saben qué es vellón, es un pedazo de tela. Un pedazo, en aquel tiempo no eran telas, sino que era un pedazo de piel. Lo voy a poner aquí, le dijo, lo voy a poner aquí. Si este vellón amanece mañana mojado y alrededor de él está seco, yo voy a creer que tú me enviaste. Y mojó el Señor el vellón y lo vio Gedeón. Dijo Gedeón, Dios está conmigo, pero ahora le dijo, te pido otra señal. Hay gente que es así, que nunca sale a hacer el trabajo porque tiene como no sé cuántos años de estar pidiendo ¿qué? Señales y señales. Va a venir Cristo y lo va a encontrar pidiéndole ¿qué? Señales. Mientras unos, con una vez que Dios les hable, ya van a hacer la obra del Señor. 3 veces. La segunda vez el Señor le dijo a Gedeón, Gedeón le dijo al Señor, ahora no quiero que sea el vellón que amanezca mojado, sino que solo la parte de alrededor y que el vellón esté seco. Así lo hizo el Señor. Pero aún aquí seguía dudando. Por eso el tema. ¿Por Jehová o por Gedeón? Mire qué vivo es Gedeón. Le dice a los 300 hombres, van a ir a la batalla y van a gritar por Jehová y por Gedeón. Es listo. Él quería una parte también de esa victoria. Pero eso es la tercera reflexión. El deseo de los hombres de llevarse el honor. El versículo 18 con el cual iniciamos. Leámoslo. El versículo 18 dice así, yo tocaré la trompeta, les dice Gedeón a los 300. Y todos los que están conmigo también. Y ustedes van a tocar las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Por quién entonces? Escuche esto. ¿Y si Gedeón hubiera ido con los 32,000? No sé si entienden la pregunta. Esto es que va con 300 y quiere que griten por Jehová y por Gedeón. ¿Y si hubiera ido con los 32,000? No hubiera dicho por Jehová, sino que solo hubiera dicho por Gedeón. Es que Dios conocía el corazón de Gedeón. Y por eso ahora entienda lo que le dije al principio. Él tenía que mantenerse militarmente débil. Hay gente que Dios la necesita mantener débil todo el tiempo. Porque si esa persona se sana y si esa persona hace su milagrito, ya no va a caber donde está. Y es por eso que a veces Dios nos necesita mantener débilmente con enfermedades a veces. Porque sin esas enfermedades nos zafamos de la obra. Y entonces aquí no se trata, en este caso no se trata de lo que usted tiene, sino de lo que hay en su corazón. De lo que hay en su corazón.
Eso es bastante parecido a la gente que dona grandes pocos de dinero, construye una escuela, pero cuando construye la escuela hay una placa tan grande como una persona que dice fulano de tal donó tantos miles. O sea, ahí incluso hay escuelas que ha visto usted que tienen el nombre de una persona. Hay gente que no sabe eso. Por ejemplo, Centro Escolar Rodolfo no sé qué. Fue ese Rodolfo que lo dio. Y la escuela se llama así porque él donó la plata. Y así hay muchas cosas en el mundo que tienen el nombre de alguien. Entonces, hay una victoria aquí que Dios le está dando a Gedeón. Pero Gedeón dice por Jehová y por Gedeón. Es lo mismo que puede suceder con nosotros. A veces nosotros damos algo, pero queremos que nuestro nombre salga. Dice, mira, aquí doy $100, oren por mí, solo oren por mí, por favor. Entonces hay gente que lo hace para que se mencione su nombre. O lo mismo pudiera ser que aquí se diga, miren, por Dios y por el pastor Eduardo. ¿Cómo se oye eso? Pero esto, hermano, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con líderes, no tiene que ver con fulano o con la iglesia de Dios. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios Todopoderoso. Por eso, por Jehová o por Gedeón. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta su honor. Y quiero decirles algo. Mientras nosotros nos llenemos de orgullo, de envidia, de valores que no son de Dios, le vamos a estorbarle a ese Dios que quiere hacer grandes cosas en su iglesia. Es por eso que es bien importante que entendamos eso. Escuchemos esto. Es un peligro enseñarle a la gente que las cosas se logran por el valor, por la inteligencia. ¿Por qué? Porque ¿a quién le está enseñando eso Gedeón? A sus 300 soldados. Es una enseñanza que les está dando. Van a gritar por Dios, por Jehová y por Gedeón. Los soldados eso van a hacer. Los soldados pues hacían lo que Gedeón decía. Se fueron y cuando estaban allá comenzaron a gritar eso. Entonces hay un peligro cuando el ser humano anda algo en su corazón y eso le enseña a los demás. Porque los demás eso es lo que van a reproducir. Entonces debemos de tener cuidado de entender esto, que es la inteligencia humana. Si Gedeón no hubiera ido con 32,000 soldados, hubiera confiado en el valor, en la inteligencia de esos soldados, cuando es Dios. Lo mismo puede suceder con la gente que Dios le permite tener un buen negocio, fundar una buena empresa. Y alguien cuando le mencione y le pregunte, mire, ¿y usted cómo ha logrado todo esto que tiene? Es bien fácil dejarnos engañar por nuestra vanagloria humana y decir, por mi inteligencia, por mi valor, mire, por mi trabajo, cuando es Dios quien lo ha ganado para que usted trabaje, cuando es Dios quien le ha dado la victoria a usted. Lo mismo pudiera ser que a nosotros nos preguntara, mire, ¿y cómo han logrado todo esto? La única respuesta tendría que ser nuestro Dios. Obviamente va el trabajo de nosotros, porque nadie es bendecido con estar sentado. Pero eso es secundario, eso va después de la mano de Dios. Por lo tanto, en cada promesa de fe debemos de recordar de que Dios no necesita mucho para hacer bastante. De que el Señor necesita de que haya gente que tenga fe y que no alimente tanto la superstición. Y en tercer lugar, que no nos llenemos nuestro corazón de otras cosas, porque el honor y la gloria siempre es del Señor. Y por eso nosotros debemos de seguir creyéndole al Señor, porque a veces llenamos nuestro corazón de otras cosas y por eso nosotros no damos para la obra del Señor. Y al final usted puede decir, mire, mejor ya no doy. Lo que sucede cuando usted dice eso es que usted piensa que por lo que usted da, Dios hace las cosas. Dios hace las cosas porque Él es Dios. Y yo, si doy para Él, no es para que Él lo haga. Él lo va a hacer siempre.
Eso tiene que ver conmigo. Hermanos, Dios siempre le iba a dar la victoria a Israel, ¿sí o no? Fuera Gedeón o no. Mire aquel otro hombre, Barak, dijo, yo no voy. Entonces, por medio de una mujer dio Dios la victoria al pueblo de Israel. O sea, la victoria siempre Dios la va a dar. Sea con quien sea. Porque la obra sea al Señor, la obra le pertenece a Dios, la victoria es de Él. Y si yo no quiero participar, ¿cuántos soldados se fueron? De 32,000. Si usted hace la resta, ¿cuánto es 32,000 menos 300? ¿Cuánto es? Son 31,700. 31,700 se fueron y no vieron lo que Dios hizo. O sea, ¿cuántos se fueron? Es lo mismo. Mucha gente puede decir, yo no quiero. Vaya, está bien. Entonces no me van a decir nada. Sí, usted no quiere. Usted ya sabe, conoce la obra del Señor. La obra de Dios es la obra de Dios. La obra de Dios siempre va a avanzar. Y Él va a utilizar a quien sea para que su obra siempre se cumpla. Nosotros solo somos, me gusta lo que dice Pablo, colaboradores de esta obra. Entonces, usted notará aquí bien fácilmente de que nosotros tenemos dos opciones. La primera, seguirle creyendo a Dios. Y la otra, seguirle pidiendo señales. Podemos seguirle pidiendo señales y a estas alturas yo como pastor le puedo decir al Señor, Señor, quiero saber si estás conmigo. No, si desde el momento en que me llamó me dijo que iba a estar conmigo. Obviamente Dios siempre nos da grandes cosas. Hace poco, hermanos, me escribió una persona, se identificó conmigo, ¿verdad? Me encontró por ahí y me dice, pastor, usted no se acuerda quizás de mí. Entonces y comenzamos ahí. Yo como a veces pues no soy muy bueno para estar chateando con la gente, pero me llamó la atención que me escribió y me dice, yo fui aquel hermano que en tal ocasión, y me comenzó a identificar el momento. Hermanos, eso fue, sin temor a equivocarme, hace más de 11 años. Entonces sí me recordé de este hermano, y yo le dije, hermano, ya sé quién es usted. Y ahí se comenzó a identificar conmigo y me comenzó a mencionar el deseo que tenía de que yo le ayudara con algunas cosas. Pero lo que quiero mencionarle es que en esa ocasión, en el cual Dios usó a este hermano, yo estaba pasando una situación difícil. Recuerdo que esa oportunidad él me vio a mí porque fui a predicar a un evento. Y recuerdo esa vez, que es lo que quiero mencionarles, que yo andaba destrozado, hermano. Y yo solamente le dije, Señor, yo no sé cómo voy a hacer para predicar, pero yo sé que no soy yo el que predico, sino que eres tú. Y yo prediqué en ese evento, hermano. Yo no recuerdo hasta hoy ni cuál fue el tema, solo recuerdo más o menos, mi cerebro recuerda el lugar. Pero lo que sí recuerdo bien es que cuando yo terminé de predicar y me fui a arrodillar para darle gracias a Dios por el mensaje, ese hermano llegó. Entonces, y él me dijo lo siguiente, yo no te conozco, ni tú me conoces a mí, pero el Señor sí te conoce. Y Él sabe cómo andas destrozado de tu corazón. Pero quiero decirte que el Señor dice que te va a sacar de esto. Yo no le pedía que el Señor me hablara, ¿sí? Porque yo ya sabía que me iba a sacar. No sé si están entendiendo eso. Pero el Señor llegó con su amor y obviamente pues me reconfortó. Y eso fue lo que hizo que este hermano y yo nos conociéramos. Hoy él ya no está aquí, en este país. Entonces, pero porque en medio de todo, Él nos abraza y nos ama. Pero sobre todo, lo que Dios anda buscando hoy es gente de fe. Gente que le crea al Señor. Gente que no se deje llevar por lo que otros hablan, por lo que otros dicen. Sino gente que de verdad le crea al Señor y avance no por supersticiones, sino porque le cree al Dios de la gloria. Le cree al Señor.
Y yo deseo que su iglesia le siga creyendo al Señor. ¿Cuántos quieren seguirle creyendo al Señor? Vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos